200 años en el poder. Diosdado Cabello niega intenciones de entregar a Maduro a Cuba y asegura que su siguiente viaje es a Europa. No hay pataleta que valga. Con o sin apelación del madurismo ante la CPI, la investigación avanza. Escuelas vacías. Crisis lleva a los menores de edad a dejar los estudios para trabajar. Medidas de alivio. Delcy Rodríguez pide atender comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia. Millonario lavado de conciencia. México indemniza a familias venezolanas víctimas de incendio en refugio de Ciudad Juárez. Con esto y más damos inicio a la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela, correspondiente a este 14 de agosto de 2023. Iniciamos con la ronda informativa y lo hacemos en la ciudad de Caracas, donde el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó todas las críticas de la oposición respecto a su viaje a Cuba. Señaló que no estaba entregando a Nicolás Maduro en ese país y además que viajará a Europa en las próximas semanas. Otro de los puntos álgidos de las declaraciones de Diosdado Cabello el día de hoy es que aseguró que están preparados para gobernar por lo menos por 200 años más. Joan Álvarez con los detalles. En la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello descartó que su polémico viaje a Cuba tuviera como objetivo capitulación y entrega de Nicolás Maduro para un eventual cambio de gobierno. ¿Cuántas versiones se tejieron? ¿Cuántas mentiras? Estaba enfermo, fui a reunirme con Díaz-Canel porque íbamos a entregar a Nicolás, porque Nicolás estaba enfermo, yo estaba en situación de gravedad, tenían hasta el parte médico de lo que tengo, además de manera sorpresiva, no les avisé, para la próxima se los garantizo que yo les mando una notica diciéndoles que voy a ir, para donde yo vaya yo les voy a decir que voy. Por ejemplo, la semana que viene voy a ir a Europa, anótenlo ahí. Cabello también rechazó los sucesos de Ecuador en el que fuera asesinado un candidato presidencial y culpó al gobierno de turno de Guillermo Lasso, que a su juicio ha desencadenado una ola de violencia en el país. Lamentamos profundamente los hechos de violencia en Ecuador, el asesinato de un candidato presidencial. Terrible, terrible lo que está pasando en Ecuador, la descomposición en Ecuador, que tiene que ver con muchas razones, pero sobre todo tiene que ver con quienes han gobernado Ecuador en los últimos años. Si la mitad de eso ocurriera aquí en Venezuela, ya estuviéramos invadidos hace rato. El primer vicepresidente del partido de gobierno también aseguró que está en contra de las amenazas a dirigentes opositores, como las recibidas por la precandidata Delsa Solórzano por redes sociales, a quien advirtieron que pudieran atentar contra su integridad física. Cualquier amenaza, las condenamos. No son nuevas las amenazas aquí, lo que ocurre es que a algunas les dan más publicidad que a otras. Le han puesto recompensa a la cabeza de nosotros, nos han acusado de barbaridades. ¿Para qué? Para provocar a un loco. Eso no es una amenaza, es una amenaza contra todos nosotros. Claro, nosotros no andamos chillándole a nadie. Por último, aseguró que devolver el gobierno a una mesa de diálogo con la oposición no sería para acordar una transición, sino para dejar claro que continuarán gobernando. Vengan al reino porque ellos dicen, no, diálogo con el gobierno y el gobierno va a ser, el gobierno, queremos diálogo para decirles que se preparen porque vamos a seguir gobernando por 200 años. Que vayan preparando y sacando sus cuentas. Importante destacar que en el marco del viaje de Diosdado Cabello a Cuba se produjo la intervención del Partido Comunista de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia, un elemento que para algunos analistas fue uno de los objetivos del denominado número 2 del chavismo en su reencuentro con el Partido Comunista Cubano. Desde Caracas, Joan Álvarez, somos Impacto Venezuela. Nuestro equipo de reporteros y corresponsales ya está preparado para traernos información de su interés. Iniciamos con el Foro Penal, quienes aseguran que la apelación del Estado venezolano ante la CPI no detiene las investigaciones que se llevan respecto al caso Venezuela en violación de derechos humanos. Según el Foro Penal, 288 personas están presas
por fines políticos, de las cuales 133 tienen retardo procesal desde hace al menos 8 años. Además, esto vislumbra o hace que el panorama electoral en materia de derechos humanos se vea cada vez más complicado. Mildred Manrique con los detalles. La administración de Nicolás Maduro presentó este lunes 14 de agosto ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional los fundamentos de su apelación a la decisión del 27 de junio de reanudar la investigación en el caso Venezuela 1 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde el poder contra la ciudadanía. La ONG Foro Penal aclara que dicha acción no suspende el proceso. Nada de lo que está ocurriendo ahora en la sala de apelaciones suspende la investigación. La investigación continúa. Esa atribución que se le dio al fiscal de continuar en el trabajo que estaba haciendo en la situación Venezuela 1, que es la que involucra crímenes de lesa humanidad cometidos desde el poder contra la ciudadanía en nuestro país, esa atribución continúa. Desde el año 2018, supuestamente el país ha denunciado y demostrado que el proceso iniciado ante la CPI tiene una clara motivación política y que se pretende un cambio de régimen. Sin embargo, la ONG Defensora de Derechos Humanos lo desmiente. Entonces, las expectativas que puede hacerse la gente en relación a esta investigación son expectativas de justicia, pero no son expectativas políticas. La Corte no tiene nada que ver con los procesos de cambio político que se puedan presentar en el país. Con lo que sí tiene que ver la Corte es con las maneras en las que el poder busca neutralizar a quienes se les oponen políticamente de manera sistemática. Eso es otra cosa. Todo lo que vaya pasando en el país está bajo la lupa del Tribunal Penal Internacional. En Venezuela no se pueden realizar elecciones libres mientras continúe la persecución política y el uso de las instituciones del Estado como instrumento de represión arbitraria. Según la ONG Foro Penal, al día de hoy continúan injustamente detenidas cerca de 300 personas. Esta situación de los presos políticos, de la persecución política, solo que exista persecución política, una situación de la justicia utilizada para perseguir como arma de persecución política, es un elemento tan claro como para decir que aquí no puede haber elecciones justas en Venezuela. Alfredo Romero recordó que hay 9.414 personas bajo medidas cautelares y retardo procesal de hasta 8 años, con 113 presos políticos, violando el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece hasta 3 años de prisión preventiva. Hemos solicitado su libertad formalmente ante los tribunales y los tribunales la han negado. Eso es crimen de lesa humanidad. Mantener a una persona privada de libertad arbitrariamente por más de 3 años sin juicio y con motivación política no es una simple violación a los derechos humanos, es crimen de lesa humanidad porque es sistemático. Denunció que al menos 50 presos políticos están delicados de salud y alertó sobre los antecedentes de 11 fallecidos en custodia del Estado desde el año 2014. Pues denunciamos, como es el caso de Javier Tarazona y otras personas que se encuentran en situación de salud grave. O como por ejemplo Mirlendris Benítez, que está en el INOF con una situación de salud grave. Entonces lo advertimos y lo decimos porque si ocurre otra desgracia como una muerte de una de estas personas, no es porque fue algo simplemente ocasional, ¿no? Sino porque ocurrió, o esporádico, sino ocurrió porque sistemáticamente han venido ocurriendo muertes en custodia de presos políticos. Eso sí, referirnos a las muertes en custodia de personas que no son presos políticos y que la gente no conoce. Desde Caracas, Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. El sector educativo venezolano vive un drama y esto se ha visto reflejado en las aulas de clase durante los últimos años debido a la deserción de los estudiantes y los docentes, quienes han tenido que huir de la crisis por la que atraviesa el país, o en su defecto, porque los niños prefieren trabajar y ayudar a sus padres a llevar alimentos a sus casas, situación que representa un gran problema para el país. ¿Qué vamos a hacer con nuestros muchachos el 18 de septiembre cuando iniciemos las clases? ¿Qué van a hacer nuestros muchachos que hoy están en semáforos vendiendo caramelo, saliendo a trabajar porque no tienen ni qué llevar para el sustento de su casa a sus padres y a ellos les toca salir a buscar el sustento propio? Y quiero hablarles de la encuesta UCAP
que recientemente todos pudimos conocer. Esto es una encuesta que habla de que 25% de los educadores y 15% de nuestros chamos al menos han abandonado las aulas escolares. Esta deserción ha sido ¿por qué? Salarios bajos, niños con desnutrición incluso dentro de nuestros colegios, padres que no pueden hacerse responsables de llevar a los niños al colegio porque no tienen cómo pagar el pasaje. Lo que vive el sector educativo venezolano es calificado por muchos como crítico, y es que a la pésima infraestructura de las instituciones hay que sumarle el robo del cableado eléctrico, pero aún peor, el sacrificio que tienen que hacer los padres para poder comprar los útiles escolares y uniformes para el colegio. Muchos tendrán que escoger entre comer o alistar a sus hijos. Un edificio que tiene 60 años y que todavía es moderno y que tiene 3 plantas, utiliza una sola. Un liceo que tenía 2.500 estudiantes, hoy en día cuenta con 200 estudiantes, con un solo baño, y que en ese baño van los varones y van las hembras, van los profesores y van las profesoras. Escuelas que tenían 1.200 alumnos en primaria, hoy tienen 50. Escuelas que tenían 85 maestros en turnos de mañana y de tarde, hoy tienen solamente el turno de la mañana, desde las 8 hasta las 10 de la mañana, con apenas 20 maestros. Entonces yo me pregunto, ¿eso es una educación de calidad? Lo cierto es que la educación en las instituciones públicas está cada vez más deteriorada, porque las políticas en esta materia emanadas por la administración de Nicolás Maduro son sumamente deficientes, y la desinversión abarca el 100% de los colegios y liceos. La plataforma unitaria en todo el país denunció que desde la administración central han creado falsas expectativas sobre el inicio del nuevo periodo escolar 2023-2024, mientras que los venezolanos hacen hasta lo imposible para poder comprar todo lo que sus hijos necesitan para estudiar. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. El gremio médico venezolano, ante la ola de violencia que se está registrando en hospitales y ambulatorios del país, alertó que ellos no son responsables de la falta de insumos en los centros asistenciales. Rabia, dolor e indignación mantiene el gremio médico en Venezuela tras el asesinato de uno de sus compañeros en un centro asistencial en Caracas. El homicidio ocurrió porque este no tenía los insumos para salvar la vida de un paciente. ¿Qué acciones se tomarán desde este gremio? Se lo contamos a continuación. Silvino Valladares fue localizado sin signos vitales en un ambulatorio de la Red de Salud Barrio Adentro en Catia el fin de semana. Por este hecho, desde el gremio médico exhortan a las autoridades a aplicar mayor seguridad dentro de los centros asistenciales, ya que estos hechos de violencia se han registrado porque en ocasiones los profesionales de la salud no cuentan con los insumos para atender una emergencia compleja. Y en los 50 años que yo estuve, no hubo agresión a nadie. No hubo ninguna agresión a ningún médico ni a ninguna enfermera. Posiblemente insultos a algún borrachito, alguna cosa de esas que son normales en ese sitio de trabajo. Pero agresiones ninguna, de ningún tipo, desde 1965 hasta ahorita, el 2017 que yo salí del hospital. Eso la gente tiene que entender, que no es culpa de los médicos. Una cosa diferente sería que hubiese llegado a la emergencia de ese sitio y le dijera, no, el doctor no está, el doctor salió o el doctor está durmiendo y no lo podemos despertar. Eso sería una reacción agresiva, entre comillas, pero no un crimen. ¿Okay? En su intervención, el galeno además lamentó que la Federación Médica y otras organizaciones que respaldan a este sector no hayan emitido un pronunciamiento por lo ocurrido. Del presidente de la Federación Médica Venezolana en relación a esta terrible tragedia que nos acaba de pasar al gremio médico. Y vamos al local. ¿Qué ha dicho el Colegio Médico del Estado Lara? Absolutamente nada. Yo hubiera convocado a una rueda de prensa inmediatamente para explicarle a la gente lo que yo les he dicho, porque yo estoy pidiendo a la gente que no utilicen a los médicos o a las enfermeras para protestar en contra de la situación de salud. No, eso no es culpa de nosotros, eso no es culpa de nosotros. Entonces, importante mencionar que durante el año 2022, el 59% de los hospitales públicos en el país registraron hechos violentos por la falta de insumos. El informe fue reflejado por parte de la organización no gubernamental Médicos por la Salud. Para Impacto Venezuela,
Ramón Vélez. Iguales a los barrios, campos residenciales petroleros en Anzoátegui fueron un ejemplo de calidad de servicios y planificación urbana. Ahora se equiparan a los problemas de un sector popular. Entre la maleza y con deficiencias en los servicios de agua, electricidad y vialidad, conviven quienes habitan en los 6 campos residenciales petroleros ubicados en la entidad anzoatiguense. Añoran aquellos años en los que estas zonas eran el ejemplo del buen vivir. No cortan la maleza, ve cómo está esto, parece una selva. Esto antes no era así. Lamentablemente, tengo que decirlo con mucha responsabilidad, antes había un cuidado de todos los campos. Toda el área verde era maravillosa. Los servicios públicos excelentes. Ahorita, justamente, cae como anillo al dedo. Lo que le voy a decir es porque íbamos a hacer la entrevista dentro de la asociación y se fue la luz. Por ejemplo, en San Tomé la luz se va todos los días a eso de las 2 de la tarde. Un ejemplo de esto es el campo residencial petrolero Campo Oficina, específicamente donde nos encontramos en el club que antes servía para grandes encuentros y del cual hoy día solo quedan ruinas. La carencia de desmalezamiento y la deficiencia de la luz y el agua. ¿Qué pasa con el servicio eléctrico? El servicio eléctrico, bueno, desde anoche dormimos sin energía eléctrica. Pero es un descuido de parte de las autoridades que en los campos se haya descuidado. Tanto la gente activa como los jubilados que vivimos en los campos, vemos con preocupación lo que está pasando. Los habitantes también denunciaron deficiencias de insumos y especialistas en los centros asistenciales ubicados en estos campos residenciales petroleros, donde son atendidos trabajadores activos y jubilados de PDVSA, así como parte de la comunidad en general. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. La ciudad de Caracas registró un notorio descenso de homicidios y violencia en general durante el reciente fin de semana. Solo 2 homicidios y 6 muertes violentas adicionales ocurrieron durante las 72 horas que contabilizamos desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 6 de la mañana. El doctor y criminólogo Luis Esquiel dijo en este sentido que desde hace 3 a 4 años ha habido una disminución de la violencia y explicó el porqué. En mi consideración, la principal es el gran número de jóvenes, varones de los sectores populares, de los pueblos de Venezuela que han migrado. Esa reducción de esa población de jóvenes entre los 16 y los 25 años ha hecho que se reduzca el número de potenciales víctimas y victimarios de los homicidios o muertes violentas en Venezuela, así que esa podría ser la explicación principal. Durante este fin de semana disminuyeron los delitos también vinculados con la violencia intrafamiliar, aunque varias mujeres fueron víctimas de heridas contusas producidas por sus parejas. En cuanto a los delitos de violencia intrafamiliar, tuvieron un pico hacia el alza en la época de pandemia, cuando la gente estuvo obligada a estar dentro de sus hogares. Una vez que cesó la pandemia, esas cifras de violencia intrafamiliar han venido disminuyendo. Petare y Katia fueron las zonas donde se registraron los hechos violentos en el mencionado periodo de fin de semana. También durante el fin de semana se produjo la muerte aparentemente natural de Endervis Soto Urrutia, un cadete, 3er año en la academia militar. Él fue ingresado al hospital del Algodonal y allí aparentemente salió antes de tiempo, según la información recogida, y en consecuencia, por tratarse de una muerte natural, pero en esas circunstancias, pues fue sometido también a la autopsia médico-legal. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Este lunes en Caracas, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional iniciaron su 4º ciclo de negociación para llevar a cabo el proceso de paz que inició el pasado 3 de agosto con un cese al fuego que durará 180 días.
El negociador por parte del ELN, Israel Ramírez Pineda, mejor conocido con el alias de Pablo Beltrán, indicó que ante este nuevo encuentro buscan de una vez por todas alcanzar una solución política al conflicto y desarrollar plenamente el proceso de paz. Para nosotros, si me preguntaran un resultado de este ciclo, ¿cuál es? Que los instrumentos que ha creado la mesa, que es la participación y el cese, de verdad les lleven un alivio humanitario a las poblaciones y ciudades que más sufren. Las partes involucradas acordaron la instalación de un Comité Nacional de Participación para integrar a la sociedad civil en los diálogos, además de un cese al fuego por 6 meses cuyo seguimiento será llevado a cabo por la ONU, quienes también contaron con representantes en la reunión. Nosotros queremos proponerle a la otra delegación que avancemos para que este ciclo sea el ciclo de la gente que vive en los territorios más afectados por el abandono y la violencia. En el acto también estuvo presente la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, quien reiteró que el proceso debe guiarse de forma humanitaria para terminar con el conflicto. Es muy importante que se puedan adoptar medidas de alivio humanitario para las comunidades que han sido impactadas por este conflicto armado. El papel de Venezuela sigue siendo fundamental en estas negociaciones debido a la gran presencia del grupo guerrillero en estados fronterizos venezolanos, además de las denuncias en los últimos meses que se han presentado por presuntas amenazas a las precandidatas presidenciales María Corina Machado y Delsa Solórzano. Por ahora y de acuerdo a las partes, tanto el ELN como el gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro seguirán de cerca monitoreando el cese al fuego y creando nuevas agendas para los próximos diálogos. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, reconoció que la capital del norte de Santander, Colombia, es una mina de delincuentes y las fuerzas públicas no tienen la capacidad para contrarrestar la guerra armada. Denunció que no hay cooperación de Venezuela en materia de seguridad. Señaló el alcalde cucuteño que desde hace 4 años ha pedido al Ministerio de Defensa de Colombia aumento del pie de fuerza, reforzamiento de la inteligencia y contrainteligencia, equipos, y lo único que ha logrado es que lo tilden del burgomaestre más cansón de ese país. Y quiero seguirlo siendo, llamar la atención del refuerzo que necesita la frontera. Cúcuta es una mina de delincuentes, tristemente tenemos que reconocerlo. ¿Cuántos grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, dedicados obviamente a la delincuencia tradicional de la ciudad? Y no tenemos las suficientes herramientas desde el punto de vista de efectivos de las fuerzas militares, efectivos y equipo logístico y capacidad logístico del ejército. Con respecto al llamado que hizo el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, de no ir a norte de Santander por la ola de violencia, esto contestó el alcalde Yáñez. Yo no quiero controvertir obviamente con la persona de la dignidad del gobernador de Táchira, pero sí le llamo precisamente un llamado especial para que trabajemos en equipo por la seguridad. No se trata de buscar culpables y dar conceptos de aquí para allá. Es todo lo contrario, trabajemos en equipo. Alcalde, ¿realmente se está trabajando en cooperación binacional? Lamentablemente no. El alcalde de Cúcuta pide mesas de trabajo con homólogos de San Antonio y Ureña a fin de fortalecer la seguridad fronteriza binacional. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Ahora hagamos un recorrido por los principales portales web de América Latina y el mundo. Ensombrecido por el asesinato de Fernando Villavicencio. Así fue el debate presidencial en Ecuador. La prensa ecuatoriana señala que se trató de un evento de poca profundidad y con mucho enfrentamiento de parte de los abanderados, pero también transcurrió en medio de la denuncia y el rechazo a la violencia, principalmente por el magnicidio, a pesar del cual se mantiene la fecha de la elección. El candidato Otto Sonnenholzner, por ejemplo, lamentó que alguien del partido de Villavicencio no estuviese en el debate, mientras que Cristian Zurita, amigo de Villavicencio y designado candidato en su lugar, denunció que se les impidió homenajear al periodista en dicho evento. México indemniza con $8 millones a cada familiar de los 40 migrantes muertos en un incendio. Según las autoridades mexicanas, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en la celda donde permanecía
con otros 67 hombres. Imágenes de una cámara de seguridad mostraron que una vez desatado el incendio, no se hizo ningún trabajo para evacuar a los migrantes. Un total de 39 personas murieron en el sitio y uno más en un hospital. Los fallecidos provenían de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Honduras y Colombia. El Instituto Nacional de Migración informó que solicitó a la Secretaría de Hacienda una partida presupuestaria especial para la reparación del daño. El monto aprobado fue de 140 millones de pesos, lo que equivale a unos 8.2 millones de dólares para cada una de las víctimas fallecidas. Aumenta a 96 la cifra oficial de fallecidos por incendios en Hawái. Las autoridades de la isla hawaiana de Maui elevaron a 96 el balance oficial de fallecidos por los incendios que han devastado parte del archipiélago durante los últimos días, sin que por ahora esté claro cuántas personas siguen desaparecidas de los 3 principales fuegos registrados en Maui. Uno lleva ya días contenido al 100%, mientras que los otros 2 lo están en un 60 y 80%, según información del condado. Esta tragedia está considerada ya el desastre natural más mortífero de la historia reciente de Hawái y la ola de incendios que más vidas ha cobrado en Estados Unidos en más de un siglo. Este domingo, Mildred Manrique conversó cara a cara con Eustopio Contreras, ex constitucionalista, quien habló sobre el panorama político en Venezuela y lo que se avecina para el país de llegar a existir un adelanto de elecciones presidenciales. Señaló que se estaría utilizando el Consejo Nacional Electoral como un arma política. Les vamos a dejar un fragmento de esta entrevista y, por supuesto, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube y a verla completa, no hay desperdicio. El problema está en que allí hay un gran vacío. Si se adelantan las elecciones, ¿bajo qué pretexto? Y hablamos de adelanto porque el atraso sí es susceptible que ocurra producto de una situación sobrevenida, pero el adelanto de unas elecciones es un producto de una intención, de un propósito, que hay tiempo para... ¿Y la pueden generar? No, a mi juicio no. Los acuerdos políticos para establecer cambios de la Constitución, pero no para violarlos. El caso es que si se adelantan las elecciones presidenciales por 6 meses, imagínate tú qué es lo que puede pasar. Uno, también se adelanta el tiempo para la juramentación. Actualmente la tradición te dice que cerca de diciembre se hacen las elecciones para que el 10 de enero asuma el periodo, el primer año del periodo de 6. Pero lo que quiere decir que hay una relación temporal entre el momento de la elección y el momento de la juramentación y la toma de posesión. Si estos 2 actos se adelantan, entonces se viola la Constitución. Hoy en nuestro video viral les presentamos el Día de Juan Guaidó o el Día del Malbañado. Y es que la declaración del Día de Guaidó en Miami generó diferentes reacciones en redes sociales, algunos a favor, otros en contra. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, véanlo. Día 12 de agosto de 2023 como Día del presidente Juan Guaidó en la ciudad de Miami. Día de Juan Guaidó. Desató cualquier tipo de comentarios en las redes sociales, pero sin duda el toma y dame entre el presidente de la Asamblea Nacional de 2020 y el expresidente de la Asamblea de 2015 fue lo que más sonó. Jorge Rodríguez escribió en su Twitter lo siguiente: hay que ser psicótico, hay que ser imbécil, hay que ser idiota para decretar el Día del Malbañado. A lo que Guaidó simplemente respondió que a la administración chavista le molesta la lucha por los derechos humanos y le dijo a Jorge Rodríguez que siempre ha estado bajo la sombra de alguien más. Llegó el momento de interactuar directamente con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela. Y es que el fenómeno económico en el país es cada vez más confuso. Aunque hay inflación,
Paradójicamente, muchos comerciantes y dueños de establecimientos han tenido que disminuir su margen de ganancia, por ende, el margen de precio de los productos. Esto debido a la caída del poder adquisitivo del venezolano. ¿En qué rubros has notado que ha disminuido el precio? En nuestra cuenta de Instagram, ImpactoBE, Jessica Pérez nos dice: en ninguno, al contrario, todo lo referente a alimentación se ha incrementado. Loremi Solanes nos responde que los huevos bajaron unos días, pero ya subieron. Seguimos con el Twitter de Impacto Venezuela. El usuario Amigo del Tránsito comenta lo siguiente: esto es muy grave, no hay margen. Los negocios y empresas bajan los precios para cubrir por lo menos los costos. Pasamos a los comentarios que nos dejan en nuestro canal de YouTube. José Chirí nos dice lo siguiente: he visto que ha bajado solamente el queso a $3.3, porque el pollo ya subió. El resto de productos como el café, harina, pasta, arroz, carne y pescado mantienen sus precios en dólares. Mientras que José Meléndez agrega: en realidad no he visto esas bajas de precios en ningún rubro, solo un poco en los huevos, y las bajas que dicen hay muy pocas. Por ejemplo, una harina está en 29 bolívares y la bajan de precio a 28, no es mucho la diferencia. Muchas gracias a nuestra audiencia por participar. Continuamos con más información. Y nuestra caricatura del día hace una sátira a la propuesta de cambio de nombre del Consejo Nacional Electoral, hecha por Nicolás Maduro. En esta ilustración, Profe Foto refleja la singular propuesta, que aunque usted no lo crea, Maduro pretende ahora que se llame Sistema Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena. Recordemos que Lucena fue la presidenta del CNE hasta el año 2020 y que en abril de este año falleció. Por supuesto, los internautas inmediatamente mostraron su descontento ante lo que consideran una nefasta iniciativa del chavismo, alegando que esto terminará de ser la perdición de la institución. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com. Información sin censura y 100% confirmada. Además, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales.